Mi hermano me chantajeó por dinero durante años por un secreto macabro que compartíamos. Cuando me cansé, lo expuse yo mismo ante la policía. Incluyendo lo que él nunca imaginó que sabía. Ahora escribo esto mientras cumplo mi condena. Pero él tiene una peor. Mi nombre es Luis, tengo 33 años y estoy escribiendo esto desde una celda que huele a cloro barato y frustración envejecida. La mayoría de las noches las paso con la espalda pegada a un colchón de espuma dura, repasando una y otra vez el punto exacto donde mi vida se jodió por completo. Pero no fue una caída repentina. No hubo un gran accidente que lo cambiara todo de golpe, ni una traición inesperada que me partiera al medio. Fue mucho más lento. Fue como dejar una gotera sin arreglar por años hasta que el techo entero se viene abajo mientras tú duermes. El origen de todo, lo sé con certeza, fue esa noche de 2018, cuando mi hermano Marco y yo cometimos algo que no puedo llamar error porque no fue un tropiezo, fue una decisión. Una de esas decisiones que nacen del ego, del miedo y del yo puedo con esto. Desde ese momento todo empezó a podrirse por dentro, y yo me dediqué a maquillar la podredumbre mientras él sacaba provecho de ella. Marco es un hijo de puta encantador. Esa es la mejor forma de describirlo. Siempre fue el tipo de persona que se mete en problemas y logra que todos lo perdonen. Mi madre decía que tenía el don de la palabra, pero en realidad lo que tenía era el talento de convencerte de que no viste lo que acabas de ver, y que en realidad él solo intentaba ayudar. De niño siempre fue el que rompía algo y luego me culpaba a mí. Pero en lugar de defenderme, mis padres me regañaban a mí por ser el mayor y no haberlo vigilado. Nunca entendieron que no se trataba de descuido, sino de manipulación. Marco sabía cómo salirse con la suya desde que tenía 5 años. Y lo perfeccionó con el tiempo. A los 18 ya tenía una lista de excusas para cada cagada, y a los 20, una fila de imbéciles dispuestos a darle lo que pidiera con solo una sonrisa. Cuando se metió en problemas con la policía por primera vez, mi madre dijo que era una confusión, que alguien lo había metido en ese rollo. Cuando se metió por segunda vez, dijo que solo quería ayudar a un amigo que lo usó. Cuando lo metieron preso por manejar ebrio, mi padre todavía decía que eso le pasa a cualquiera. Pero cuando atropelló a alguien y se dio a la fuga, ese fue el día que dejó de ser mi hermano. Ese fue el día en que se convirtió en mi carcelero. Esa noche no era especial. No había fiesta, no había celebración. Solo éramos dos tipos aburridos, con una hielera llena de cervezas tibias y demasiadas horas muertas. Nos habíamos juntado en el terreno del tío, una propiedad medio abandonada cerca de Bastrop, donde él a veces iba a cazar y nosotros íbamos a beber sin que nadie jodiera. Llevábamos horas ahí, hablando de nada, escuchando música vieja en la radio del camión. Marco, como siempre, se sentó al volante como si el mundo le debiera algo, y cuando dije que mejor nos quedáramos porque él no estaba en condiciones, me soltó un no seas marica, manejo mejor borracho que tú sobrio. Tenía esa forma de decir las cosas que no era un insulto, pero lo era. Y yo, en vez de plantarme, me subí como un imbécil. Porque tenía miedo de que se enojara, porque estaba harto de discutir, porque en ese momento todavía me importaba llevar la fiesta en paz. Tomó una curva muy cerrada en la autopista 21, y yo recuerdo haberle gritado que bajara la velocidad. Él se rió. Dijo algo como tranquilo, no hay nadie en este puto camino, y justo después de eso vimos las luces. Eran unas luces pequeñas, rojas, temblorosas. Yo ni siquiera lo vi completo. Solo escuché el golpe seco, el rechinar de los frenos y el crujido del espejo retrovisor al desprenderse. Después, todo fue silencio. Marco no frenó. No se bajó. No llamó al 911. Lo que hizo fue mirar por el retrovisor, encender el cigarro que tenía en la oreja y decir mierda, eso sí sonó feo, y luego agregar, no podemos parar, si paramos estamos jodidos los dos. No discutimos. No hubo un intercambio de ideas. Él tomó la decisión y yo la seguí. Recuerdo haber bajado la cabeza, sentir la sangre latiéndome en los oídos, y ver el mundo pasar por la ventana como si ya no fuera parte de él. Llegamos al garaje del tío sin decir una palabra más.
Él bajó, cubrió el frente del camión con una lona vieja que olía a gasolina y me dio una botella de cloro diciéndome que limpiara el parabrisas por si las moscas. Yo lo hice. Como un autómata. Como alguien que no quiere pensar porque pensar duele. No miré bien. No pregunté si el tipo estaba vivo, si había cámaras, si alguien nos vio. Simplemente lavé. Quemé mi sudadera. Volví a casa esa madrugada sin saber si vomitar o encerrarme en el baño a llorar. Y cuando al día siguiente vi en las noticias locales el reporte de un ciclista encontrado muerto a un costado de la vía, sentí que me tragaba el piso. Pero Marco no. Marco solo me mandó un mensaje al mediodía que decía, no pasó nada. Estamos bien. Si no hablas, nadie habla. Y por un tiempo, me convencí de que eso era cierto. De que podíamos seguir como si nada. Que todo quedaría enterrado. Pero claro, cuando entierras un cadáver, lo que estás haciendo en realidad es sembrar un chantaje. Y ese chantaje, tarde o temprano, empieza a crecer. Y cuando florece, huele a mierda. Así empezó todo. Con ese mensaje, con esa sonrisa suya, con ese aire de superioridad. Yo había cometido un delito. Él también. Pero había una diferencia, yo tenía miedo. Él no, y ahí estaba la verdadera cárcel. No en las rejas. No en la condena. Sino en el hecho de que él sabía exactamente cómo mantenerme encerrado. Desde entonces, cada favor que me pidió, cada billete que me exigió, cada amenaza disfrazada de consejo eran barrotes que él mismo soldaba a mi alrededor. Y yo, por años, no hice nada. Hasta que lo hice todo. Porque si vas a caer, mejor llevarte al demonio contigo. Y eso fue exactamente lo que hice. Actualización 1. Pasaron varios meses desde aquella noche maldita, pero el verdadero infierno no empezó de inmediato. Durante los primeros días después del atropello, Marco y yo apenas nos hablábamos. Era como si ambos estuviéramos esperando que el otro rompiera el silencio para ver qué tan dispuestos estábamos a mantener esa farsa. Pero Marco no tardó en adaptarse. Mientras yo me descomponía en silencio, él volvió a su rutina como si nada hubiera ocurrido. Se cortó el cabello, limpió bien el camión, le puso una parrilla nueva, y una semana después me mandó una foto burlona por mensaje con el texto ya quedó como nueva. Ese fue el primer golpe. El segundo fue cuando me pidió dinero por primera vez. Me llamó una noche cualquiera y me soltó, como si fuera lo más natural del mundo, que necesitaba unos $500 porque iba a arreglar un asunto pendiente y no quería que le faltara nada. Pero luego remató con un tono más bajo, más jodidamente calculado, diciendo: tú sabes que si yo me voy de hocico, tú también, ¿verdad? Lo dijo como quien le recuerda a alguien que está lloviendo, no como quien amenaza con destruir una vida. En ese momento, yo ni siquiera pude hablar. Colgué, pero al día siguiente le transferí el dinero. A partir de ahí, se convirtió en costumbre. Al principio eran montos pequeños, casi simbólicos, como si él mismo estuviera tanteando hasta donde podía apretarme sin que yo reventara. Luego, poco a poco, empezó a pedir más. A veces con excusas ridículas, como que necesitaba un nuevo teléfono porque el anterior se le cayó, o que su novia estaba en problemas y él no podía dejarla tirada. Pero siempre terminaba diciendo alguna variante del mismo maldito recordatorio: recuerda quién estuvo contigo esa noche, no te hagas el digno, los dos tenemos las manos sucias. Pero solo uno de nosotros tiene la lengua suelta. Me tenía. Y lo sabía. Lo peor era que yo no tenía a quien acudir. Nunca se lo conté a nadie. Ni a mis padres, ni a mi exnovia, ni a mis amigos. Tenía miedo de que si decía algo en voz alta, todo se derrumbara. Así que seguí enviándole dinero como un esclavo moderno. No me alcanzaba para ahorrar, vivía ajustado, comía lo justo, y cada vez que lograba juntar algo, aparecía él con otra petición, con otra amenaza. En el taller donde trabajaba ya empezaban a notarme apagado, distante. Mi jefe me preguntó un par de veces si estaba metido en deudas o drogas, y yo solo me reía con esa risa seca que uno usa cuando no tiene palabras, solo ganas de gritar. Hubo un día, particularmente jodido, en el que me pidió $1000.
Esa vez no lo hizo por mensaje. Se apareció en el taller, como si fuera una visita amistosa. Llegó oliendo a colonia barata, con su gorra de los cowboys al revés y ese maldito tono de superioridad que siempre lo acompañaba. Me abrazó como si nada, y frente a uno de mis compañeros dijo que el hermanito me va a echar una mano, como siempre. Luego, ya en el estacionamiento, me tomó del brazo con una fuerza que no le conocía y me susurró al oído que si no le daba lo que pedía, iba a ir a la policía a contar todo, pero a su manera. Dijo, con la cara más dura que he visto en mi vida, que si lo hundían, se iba a asegurar de que yo me llevara la peor parte, porque él iba a decir que yo manejaba, que él fue mi cómplice, que yo quise irme. Dijo que incluso podía llorar frente al jurado si hacía falta. Que había visto suficientes películas para saber cómo hacerlo creíble. Me soltó y se fue como si nada. Yo me quedé ahí, con la mandíbula apretada y las manos temblando, sabiendo que por más que quisiera negarlo, él tenía el control total. Esa noche no dormí. Abrí mi laptop, me senté en el piso de la cocina y empecé a buscar artículos sobre acuerdos con la fiscalía, sobre chantajes, sobre cómo funcionaba el sistema judicial en Texas cuando alguien confesaba después de años. Me encontré con miles de foros, algunos escritos por abogados, otros por víctimas, otros por criminales arrepentidos. Y entre todo ese caos encontré un patrón: la mayoría de los que colaboraban a tiempo podían negociar penas menores. El problema era que eso implicaba algo que hasta ese momento yo no me había permitido considerar: hablar. Romper el pacto. Ponerle nombre al cadáver que habíamos enterrado bajo mentiras. Pero también fue la primera vez que se me cruzó por la cabeza que tal vez, solo tal vez, si era yo quien hablaba primero, podía recuperar algo. No mi libertad, no mi dignidad, pero sí mi paz. La idea se quedó ahí, rondando como un zumbido. No hice nada esa noche, pero empecé a prepararme sin darme cuenta. A la mañana siguiente, tomé mi viejo celular, el que había usado en 2018, y lo encendí. Contra todo pronóstico, aún funcionaba. Me puse a buscar mensajes viejos, y ahí estaban. Las primeras amenazas. Los primeros cobros. Tomé capturas. Las pasé a mi laptop. Luego revisé el correo, donde tenía recibos de transferencias hechas desde mi cuenta a la suya. Más pruebas. Después busqué fotos del camión, las que él me había mandado cuando cambió la parrilla. Las tenía guardadas, como si mi subconsciente hubiera querido conservar todo por si acaso. Luego me acordé de algo que me dejó helado: la dashcam. En aquel entonces, Marco había instalado una dashcam barata en el camión para grabar sus viajes de fin de semana. Yo recordaba que esa cámara aún estaba encendida esa noche, porque él mismo la activó cuando salimos. Solo para grabar signos para un poli, había dicho riendo. Busqué la memoria, una micro SD diminuta, y la encontré metida en una caja de pastillas vacía, dentro de un cajón lleno de porquería. La conecté a un lector, la abrí en la laptop y ahí estaba. No era video completo. La cámara estaba mal orientada. Pero había audio. Y en el audio, se escuchaba todo. No el impacto, no el golpe exacto, pero sí la conversación antes y después. Se oía cuando le decía que bajara la velocidad. Se oía su risa, su frase de tranquilo: no hay nadie. Y lo más importante, se oía claramente su voz diciendo: mierda, sentí como tronó, vámonos, si es vagabundo nadie va a preguntar. Esa frase me taladró el pecho. Escucharla fue como recibir un balde de ácido encima. Era la confirmación de que, por más que intentara disfrazarlo, lo que pasó esa noche no fue un accidente, fue una decisión. Y él la tomó con frialdad. Guardé el archivo. Lo renombré. Lo subí a una nube. Y me quedé frente a la pantalla, sintiendo como el miedo se transformaba poco a poco en otra cosa. No era valor. Era rabia. Una rabia tan antigua como todo lo que me había tragado en silencio. Esa noche no dormí. Me quedé sentado frente a la laptop, viendo las pruebas una y otra vez, y supe, con una certeza que me heló hasta los huesos, que tarde o temprano lo iba a entregar. Solo me faltaba decidir cuándo. ¿Y cómo?
Porque si iba a hablar, no iba a dejar cabos sueltos. Si iba a romper el pacto, iba a hacerlo con la fuerza de quien ya no le tiene miedo ni al castigo. Solo al olvido. Solo a seguir siendo cómplice. Solo a seguir siendo esclavo de un hermano que había convertido mi silencio en su puto negocio. Actualización 2. Pasaron varias semanas antes de que reuniera el coraje suficiente para dar el primer paso. Durante ese tiempo, no dejé de funcionar por fuera, seguí trabajando en el taller, respondiendo llamadas, haciendo cambios de aceite, afinando motores, sonriendo con la misma máscara de siempre. Pero por dentro, algo ya había hecho clic, algo que ni Marco ni nadie podía detener. Ya no era el mismo tipo que se arrastraba para darle dinero con la cabeza gacha, ni el que creía que el miedo podía ser una forma de vida. Tenía pruebas, tenía memoria, y sobre todo, tenía el hartazgo acumulado de años enteros viviendo bajo la bota de alguien que me trataba como su maldito seguro de vida. El día que decidí buscar ayuda no fue espectacular. No hubo relámpagos ni revelaciones. Fue un martes cualquiera, húmedo, con cielo opaco y una sensación agria en el estómago. Me acerqué a una compañera del taller que había mencionado una vez que su hermana era abogada, y le pedí el contacto sin explicar nada. Solo dije que tenía un tema legal urgente y personal. Ella me lo dio sin hacer preguntas, tal vez intuyendo que la historia era más oscura de lo que estaba dispuesta a escuchar. Esa noche marqué el número. Contestó una mujer de voz firme, sin tono amable pero tampoco agresivo. Me identifiqué y le pedí una cita. No quiso saber nada por teléfono, solo me dio fecha y hora. Fui 2 días después. Llegué con las manos sudadas, los documentos impresos en una carpeta de plástico y el corazón latiéndome como si fuera a explotar. La oficina era pequeña, sin adornos. En las paredes, solo había diplomas y un par de carpetas apiladas. Me recibió con una mirada neutra, me señaló la silla y esperó a que hablara. Le conté todo. Desde la noche del atropello hasta el último pago. No me detuve. No edulcoré nada. Vomité cada recuerdo, cada maldita escena, con una mezcla de culpa y necesidad. Ella no dijo ni una palabra mientras hablaba. Solo asentía de vez en cuando, tomaba notas y me miraba con esa cara que tienen los que ya han escuchado historias peores, pero aún así entienden que cada infierno es único. Cuando terminé, se quedó unos segundos en silencio. Luego me preguntó si tenía pruebas. Saqué la carpeta. Saqué el celular. Le mostré los mensajes, las transferencias, las capturas de pantalla, el audio de la dashcam. Todo. Escuchó los clips sin pestañear. Releyó algunos mensajes más de una vez. Cuando terminó, se recostó en la silla y me dijo, sin rodeos, esto es una mierda, pero es una mierda útil. Lo que tienes aquí no solo puede hundirlo a él. También puede salvarte a ti, si juegas bien. Me explicó que el sistema judicial en Texas no era precisamente amable, pero que si colaboraba con la fiscalía y entregaba las pruebas de forma voluntaria, existía la posibilidad de negociar un acuerdo. Me advirtió que no saldría limpio. Que tendría que asumir mi parte. Que enfrentar cargos por encubrimiento, manipulación de evidencia y omisión de auxilio era inevitable. Pero también dijo que si lo hacía antes de que él hablara o antes de que cualquier otra evidencia emergiera, podía recibir una pena considerablemente menor. Lo que me dejó en claro fue que el tiempo jugaba en mi contra. Que cada día que me tardara era un día que él podía usar para joderme más. Durante las siguientes semanas, nos reunimos varias veces. Ella se encargó de compilar todo en un paquete coherente. Armó una cronología detallada de los hechos, separó las pruebas por tipo y por peso, y redactó una declaración preliminar. Yo firmé papeles, firmé autorizaciones, escribí un relato detallado a mano que luego ella transcribió, revisó y corrigió. Era como armar un puto expediente de guerra, y cada página era una bala que podía volverse en mi contra si no tenía cuidado. Lo más difícil no fue recopilar los documentos. Lo más difícil fue enfrentarme a mis propias palabras escritas, a las capturas de mis propias respuestas, a mi propia voz en los audios diciendo sí, ya te transferí, no jodas, como si eso me hiciera menos cómplice.
Hubo noches en las que cerraba el archivo y me quedaba viendo la pantalla del computador con los ojos secos, preguntándome si de verdad tenía derecho a seguir. Si no sería más fácil callarme hasta que todo reventara solo. Pero luego pensaba en lo que me había convertido. En lo que me estaba dejando convertir. Y entendía que no tenía elección. No si quería volver a dormir sin apretar los dientes. El día que presentamos el paquete ante la fiscalía fue una experiencia que todavía me retuerce el estómago. Entré por una puerta trasera con mi abogada, crucé un pasillo estrecho y me senté en una sala sin ventanas, frente a un asistente del fiscal que no tenía cara de compasión. Revisó todo sin hablar. Tomó notas. Pidió que reprodujeran el audio. Lo escuchó 2 veces. Después me pidió que le repitiera verbalmente todo lo que ya estaba por escrito. Me grabaron. Me hicieron preguntas incómodas. Me pidieron detalles que yo había bloqueado. Lo conté todo de nuevo, con la voz quebrada y las manos sudadas. Me preguntaron por qué nunca hablé antes, por qué seguí pagándole, por qué limpié el parabrisas, por qué no me detuve cuando vi al ciclista en el piso. No intenté justificarme. Dije la verdad, que fui un cobarde, que tuve miedo, que por un tiempo creí que el silencio era la única salida. El asistente del fiscal me miró largo rato, como tratando de ver si mentía, y luego solo dijo, esto va a doler, pero lo peor sería seguir guardándolo. Ese mismo día, mientras yo todavía estaba dando mi testimonio, se emitió la orden de arresto contra Marco. No por el homicidio todavía. La orden fue por extorsión, coacción e intimidación de testigos. Lo fueron a buscar a su casa, una casa que rentaba con una de sus múltiples novias, esa misma que él decía que quería hacer familia. Se lo llevaron esposado frente a los vecinos. Me lo contó mi madre, porque ella todavía no sabía nada, y me llamó gritando, llorando, diciendo que le estaban haciendo a su hijo, que todo era un error, que cómo se atrevían. Yo solo le dije que tenía que colgar. No podía darle explicaciones. No en ese momento. Ella insistió, lloró, dijo que esto iba a destruir la familia, y que si yo tenía algo que ver, que me lo guardara, que no dijera nada. La colgué. Esa noche dormí con el cuerpo encogido, no por miedo, sino por una mezcla de culpa y alivio que no sabía cómo gestionar. Me sentía sucio. Me sentía culpable. Pero por primera vez en años, no me sentía víctima. Había hecho algo. Había dicho algo. Y el monstruo que me había tenido amarrado ya no estaba libre. Al día siguiente, las noticias locales mencionaron la detención de un hombre por cargos de extorsión y amenazas agravadas. No dieron detalles. No nombraron el caso del ciclista. Pero era solo cuestión de tiempo. Mi abogada me lo dijo clara y directamente, ya soltamos la bomba. Ahora toca ver hasta dónde explota. Y yo, por dentro, recé porque arrasara con todo. Porque si ya me iba a ir al infierno, que al menos mi verdugo ardiera conmigo. No por venganza, sino por justicia. Aunque, para ser honesto, en ese punto ya no sabía cuál era cuál. Solo sabía que el silencio me estaba matando. Y que el ruido, por muy jodido que fuera, al menos me hacía sentir vivo. Actualización 3. Pasaron varios meses desde aquella tarde en que crucé las puertas de la fiscalía sabiendo que no había vuelta atrás, y el mundo alrededor siguió girando, pero mi vida ya no tenía freno de mano, ni dirección clara. Solo una ruta descendente inevitable hacia las consecuencias. La investigación contra Marco avanzó con más rapidez de la que yo esperaba, no porque el sistema fuera eficiente, sino porque las pruebas que presentamos eran tan jodidamente contundentes que el fiscal no tuvo que desgastarse reconstruyendo un rompecabezas incompleto, ya le habíamos entregado todas las piezas, cada una marcada con sangre. Miedo y años de chantaje. Lo que más les impactó no fue el atropello en sí, sino el hecho de que Marco hubiera sostenido durante tanto tiempo una estructura de intimidación tan pulida. Era claro que no fue una reacción impulsiva. Había mensajes con fechas, con montos, con amenazas directas. Había una intención sistemática de aprovecharse del miedo. Y eso, en palabras del fiscal, lo convertía en algo mucho más podrido que un error de juventud.
Mientras los días pasaban, yo seguía yendo a trabajar al taller con esa sensación cruda de estar respirando tiempo prestado. Mi jefa, que había empezado a sospechar que algo pasaba, me llamó un día a su oficina, me ofreció un café aguado en un vaso de cartón y me preguntó sin rodeos si me iban a arrestar. No lo dijo con rabia ni con preocupación falsa, sino con esa voz cansada de alguien que ha visto suficientes vidas reventarse en silencio. Le respondí que sí. Que probablemente era cuestión de semanas. Que había colaborado, pero que no esperaba salir impune. Ella se quedó callada unos segundos, cruzó los brazos y dijo, entonces trabaja mientras puedas y no hagas más cagadas. Eso fue todo. No me despidió, no me abrazó, no me juzgó. Solo me permitió seguir usando mis manos mientras las tenía libres. Y eso, en ese punto, ya era mucho más de lo que creía merecer. La audiencia preliminar se programó para mediados de ese otoño. Mi abogada me preparó para lo que venía como quien prepara a un boxeador que va a perder el primer round, pero aún así debe salir con la cabeza en alto. Me explicó que lo más probable era que me ofrecieran un acuerdo antes del juicio formal, a cambio de una declaración de culpabilidad en ciertos cargos específicos. Durante las semanas previas, tuvimos varias reuniones con la fiscalía donde se discutieron los términos, se habló de encubrimiento, de destrucción de evidencia, de omisión de auxilio y de cooperación con la justicia. Cada uno de esos cargos tenía peso, y cada uno implicaba cárcel. Lo sabíamos. Pero lo importante, me dijo la abogada, era demostrar que yo no me beneficié del crimen, que fui una pieza presionada, que aunque había colaborado en el encubrimiento, también fui víctima de una manipulación constante. Que al hablar, lo hice poniendo en riesgo mi propia libertad para que la verdad saliera a la luz. Eso no me iba a exonerar, pero al menos podría significar una sentencia manejable, una posibilidad de redención dentro del sistema. El día que me presenté ante el juez por primera vez fue surreal. Entré por la puerta lateral, esposado, vestido con ropa prestada que me quedaba un poco grande, y con la boca tan seca que apenas podía tragar. En el estrado estaba un hombre de mirada dura, que me miró como si ya hubiera escuchado demasiadas historias parecidas a la mía, y estuviera harto de todas. Cuando mi nombre fue leído en voz alta, sentí una punzada en el estómago que no fue miedo, fue aceptación. El fiscal presentó la propuesta, 22 meses de prisión, con posibilidad de libertad supervisada a partir de los 14 meses si mantenía buena conducta. También tendría que asistir a un programa de rehabilitación psicológica para internos con antecedentes de delitos relacionados con encubrimiento de actos violentos. No habría posibilidad de fianza ni reducción antes de ese periodo mínimo. Era eso o ir a juicio, arriesgarme a una condena mucho mayor y encima perder el beneficio de haber colaborado. No lo dudé. Acepté el trato. Firmé los papeles con la mano temblorosa y la mirada baja, mientras mi madre, que había aparecido ese día sin previo aviso, me gritaba desde el fondo de la sala que era una vergüenza. Que cómo podía hacerle eso a su propio hermano, que lo había traicionado, que lo había arruinado. Nadie la detuvo. Nadie le respondió. Solo yo, que levanté la vista y le dije, con voz baja pero firme, que llevaba años arruinado por culpa de ese mismo hermano al que ella todavía llamaba su niño. Fui ingresado esa misma noche en la cárcel del condado, mientras esperaban traslado a la penitenciaría estatal. La primera semana fue un choque brutal. No por los gritos ni por las amenazas, sino por el silencio. Por las horas interminables entre cuatro paredes sin más sonido que el eco de tus propios pensamientos. Me asignaron a un módulo de internos con delitos no violentos, pero eso no hacía que el ambiente fuera menos hostil. Allí nadie se interesa por tu historia. Todos tienen la suya. Y la mayoría están convencidos de que lo suyo fue peor. Aprendí rápido a no hablar de más, a no mirar fijamente a nadie, y a mantenerme ocupado. Me asignaron a la lavandería del complejo. Días enteros doblando uniformes manchados, revisando costuras, separando calcetines. No era un trabajo difícil, pero sí repetitivo. Justo lo que necesitaba. Algo que me mantuviera las manos ocupadas mientras la cabeza intentaba no hundirse en los recuerdos. Durante ese tiempo, la investigación contra Marcos se intensificó.
Mi abogada me visitaba una vez al mes para mantenerme al tanto de lo que estaba ocurriendo. Me dijo que el fiscal había decidido no cerrar el caso del ciclista como un accidente. Que gracias a los audios y las pruebas que entregamos, el atropello estaba siendo reabierto como homicidio por conducción temeraria con agravantes. También me dijo que se había sumado el cargo de hurto post-delictivo, porque en la grabación de la dashcam, además de escucharse su risa y su decisión de huir, también se escuchaba claramente cuando decía agárrale la billetera. Y aunque ese fragmento había pasado desapercibido para mí durante mucho tiempo, ahora era una pieza clave para demostrar que, además de no ayudar a la víctima, Marco la robó. Eso, combinado con la cantidad de mensajes de amenazas, lo hundía aún más. Lo que no me esperaba, y lo que me sacudió de verdad, fue lo que la fiscalía encontró en la declaración del tío. Resulta que, cuando reconstruyeron la ruta de esa noche, también lo citaron a declarar, y él, que había guardado silencio todos esos años, decidió contar todo. Admitió que Marco llegó esa madrugada con el camión dañado, que él mismo lo ayudó a cubrirlo con lonas, que lo dejaron ahí durante una semana y luego lo llevaron a un taller de confianza para cambiarle partes clave. Incluso aportó una factura de compra de pintura y un juego de faros nuevos que Marco le había pedido por una rama que le había caído encima. Su testimonio, más los recibos y el audio, cerraban el círculo de la historia como si hubiera sido escrita por un guionista enfermo. Era imposible negar lo ocurrido. Era imposible seguir diciendo que fue un error. La fiscalía preparaba todo para llevarlo a juicio. Su defensa, por supuesto, intentó desacreditarme. Dijo que yo lo incriminaba por venganza, que era un hermano resentido que se había quebrado bajo presión, que estaba fabricando todo para conseguir un acuerdo. Pero los documentos no mentían. Las capturas no mentían. El puto audio no mentía. La fiscalía estaba armando un caso completo, redondo, y Marco, por primera vez en su vida, no tenía a quien culpar. No había forma de desviar la atención. No había forma de gritar más fuerte que las pruebas. Desde la cárcel, yo sentía que por fin el tablero se estaba equilibrando. No ganaba. No me liberaba. No volvía a la vida que perdí. Pero al menos él tampoco salía caminando como siempre, como si nada. Y eso, en un mundo tan jodido como este, ya era suficiente para levantar la cabeza un poco más alto cada mañana. Porque por primera vez, él estaba exactamente donde debía estar, en el mismo puto agujero donde me tuvo durante años. Solo que ahora, sin control. Sin excusas. Sin poder. Y eso no tenía precio. Actualización 4. Pasó poco más de un año desde que acepté el acuerdo con la fiscalía y comencé a cumplir mi sentencia, y durante ese tiempo, mi vida se transformó en una rutina implacable hecha de horarios, normas, silencios forzados y espacios reducidos donde la privacidad es un lujo que no existe. Aprendí a moverme dentro del sistema como un engranaje más. A caminar por los pasillos sin mirar demasiado a nadie. A mantenerme lejos de los que buscan problemas y también de los que parecen demasiado tranquilos. Me convertí en uno de esos internos que no destacan ni para bien ni para mal, que no llaman la atención, que hacen lo suyo sin molestar a nadie. Mi trabajo en la lavandería del penal me mantuvo ocupado casi todo el día, y eso me ayudó a no pensar demasiado en todo lo que había perdido. No me permitía hundirme, pero tampoco me daba espacio para aspirar a nada. Era una forma de sobrevivir sin tener que enfrentar cada minuto de remordimiento de golpe. Sin embargo, mientras yo intentaba mantenerme en pie, afuera el mundo seguía girando. Y el juicio contra Marco comenzó a tomar forma con una fuerza que nadie, ni siquiera yo, hubiera imaginado. Mi abogada seguía viniendo a verme con regularidad. Algunas veces traía novedades concretas, otras solo actualizaciones técnicas sobre movimientos del fiscal o audiencias programadas. Pero nunca venía sin algo, y cada visita me recordaba que aunque yo ya estaba cumpliendo mi condena, lo de Marco apenas comenzaba a hervir. Me contó que la fiscalía había logrado que el caso del atropello fuera reabierto con todos los agravantes posibles. No se trataba ya de un simple hit and run.
Ahora la acusación estaba basada en una cadena de acciones deliberadas: manejar bajo los efectos del alcohol, huir del lugar del accidente, manipular evidencia, coaccionar testigos, extorsionar, y por si fuera poco, el robo posterior. Cada cargo, por separado, ya era suficiente para condenarlo. Pero juntos, eran dinamita. El día que su juicio arrancó formalmente, lo supe sin que nadie me lo dijera. Había algo en el ambiente. Los guardias parecían más tensos, los internos hablaban en voz más baja. Supongo que cuando alguien que era parte del mismo mundo que uno empieza a ser desmantelado por completo allá afuera, se crea una energía distinta. Al día siguiente, mi abogada apareció, esta vez con el rostro más duro que nunca. Me explicó que el primer día de juicio había sido brutal. El fiscal presentó los mensajes entre Marco y yo. Cada uno de los textos donde él me pedía dinero, donde me recordaba quién tenía las manos limpias y quién no, donde me decía que si abría la boca me iba a arruinar la vida. Uno por uno. Acompañados por los recibos de transferencia, por las capturas de pantalla, por los extractos bancarios que yo mismo había entregado. Y después soltaron el audio de la dashcam. Esa grabación donde se escucha el momento posterior al atropello, su risa nerviosa, su decisión de huir, su frase repugnante diciendo que si era un vagabundo, nadie preguntaría. Y finalmente, la cereza del pastel, el susurro donde dice agárrale la billetera. Un maldito susurro que, dicho en cualquier otra circunstancia, habría pasado desapercibido. Pero ahí, en medio del caos, fue una confesión pura, cruda, sin filtro. Y ese puto susurro, me dijo mi abogada, hizo que hasta el jurado bajara la vista. Porque una cosa es huir por miedo. Otra muy distinta es bajarte del auto a robarle al cadáver que acabas de dejar tirado. A la sala también asistió la familia del ciclista. La madre, una mujer mayor con los brazos cruzados y los ojos secos de tanto llorar durante años. Y la hermana, que se sentó en primera fila y no desvió la mirada de Marco ni un segundo. Según la abogada, esa mujer irradiaba algo que se parecía al odio, pero que en realidad era un tipo de justicia muy particular. No gritó, no lloró, no pidió venganza. Solo estuvo ahí, de pie, como un recordatorio de lo que Marco había arrancado de raíz esa noche: una vida. Una familia. Una historia entera. Y lo hizo sin remordimiento, sin consecuencia. Hasta ahora. Porque en ese estrado, ya no tenía el control. Ya no podía chantajear a nadie. Ya no tenía a mamá defendiéndolo, ni a mí cubriéndole la espalda. Estaba solo. Y cada palabra que salía de los audios lo clavaba más en ese agujero del que jamás iba a salir caminando. Mi madre, por supuesto, también se presentó en el juicio. No por mí, no para entender lo que había hecho su hijo menor, sino para defenderlo. Para decir que todo era un complot, que Marco no era capaz de algo así, que yo siempre fui el problemático, el callado, el raro, que si alguien había planeado todo esto era yo. Incluso se atrevió a insinuar que había falsificado mensajes, que había manipulado grabaciones. Fue patético. No porque dudaran de mi versión, sino porque cada palabra suya era fácilmente desmentida con las pruebas. Nadie le creyó. Pero ella no hablaba para convencer al jurado. Hablaba para convencerse a sí misma de que seguía teniendo un hijo bueno. Que todo esto no era más que una confusión armada por un hermano resentido. No volvió a visitarme después de eso. No volvió a mandarme cartas. Supongo que, para ella, yo morí en el momento en que decidí romper el pacto familiar. Y no lo lamento. Porque si esa familia se basa en encubrir crímenes y fingir que nada importa, entonces prefiero ser huérfano. Durante las semanas siguientes, el juicio continuó con más testigos. El tío declaró. Contó cómo Marco había llegado esa noche con el camión dañado, cómo lo ayudó a cubrirlo, cómo lo llevó al taller sin hacer preguntas. Le ofrecieron inmunidad a cambio de testificar, y aceptó. Dijo que se sintió culpable desde el principio, pero que Marco lo había convencido de que no era gran cosa, que el tipo estaba probablemente drogado, que no valía la pena destruir una vida por eso. Escuchar eso, incluso desde la distancia, me hizo tragar veneno. Porque ese era Marco. Siempre minimizando todo.
Siempre convenciendo a otros de que su mierda no olía tan mal como en realidad apestaba. Pero en esa sala de juicio, esa habilidad se le resbaló como grasa vieja. El jurado deliberó durante 3 días. Y cuando salieron, fue con un veredicto claro, sin vacilaciones. Culpable de todos los cargos. Conducción temeraria con resultado de muerte. Omisión de auxilio. Manipulación de evidencia. Extorsión. Intimidación de testigos. Hurto post-delictivo. Cada uno de esos cargos llevaba consigo una sentencia distinta, pero el juez decidió que todas se cumplieran consecutivamente, no concurrentemente. Es decir, una detrás de otra. Como una lista de cuentas pendientes que, por fin, iban a cobrarse. La condena fue larga. Larguísima. Tanto que cuando mi abogada me la dijo, tuve que sentarme en la litera para procesarlo. Marco no saldría antes de cumplir al menos 27 años. Y eso, si tenía buen comportamiento. Si no, el reloj se alargaría. No lo vería libre antes de los 60. Y aun si lo lograba, ya no tendría ni su nombre limpio, ni su reputación, ni una puta posibilidad de volver a pisar la calle como si nada. Ese día, no sentí alegría. No grité de felicidad. No me reí. Me quedé en silencio. Porque la justicia, cuando por fin llega, no siempre se siente como un alivio. A veces se siente como el eco de una explosión que tarda años en alcanzarte, pero cuando lo hace, te deja vacío. No porque no lo merezca, sino porque perdiste tanto en el proceso que ya no te queda fuerza para celebrarlo. Marco era mi hermano. Fue mi sombra, mi pesadilla, mi cárcel. Ahora era oficialmente un convicto con más cargos que excusas. Y yo, el hombre que lo entregó, me sentía más libre que nunca, pero también más solo. Porque en ese proceso, no solo perdí a un hermano. Perdí a mi madre, a mi familia, a lo que quedaba de mi juventud. Todo por una noche que no debió haber pasado. Todo por no haberme bajado del maldito camión cuando aún tenía la oportunidad. Actualización 5. Pasaron 8 meses desde que se dictó la sentencia de Marco, y la vida, si es que a esto se le puede seguir llamando vida, no se detuvo para ninguno de los dos. Yo seguí cumpliendo mi condena entre turnos de lavandería, controles rutinarios, visitas médicas programadas que siempre se atrasan y noches interminables donde lo único que se oye es el murmullo constante del sistema, llaves, radios, pasos pesados, portazos, quejas. A veces creo que me aprendí de memoria el sonido que hacen las puertas metálicas cuando se cierran con violencia, otras veces me descubro contando los minutos que tarda la luz del pasillo en apagarse después del último rondín. Pero por más que todo parezca igual cada día, algo dentro de mí empezó a cambiar. Y no fue ni inspiración, ni esperanza, ni paz. Fue simplemente una forma de volver a sentir que tengo control sobre algo, lo que sea, aunque sea solo mi respiración. Me adapté. Me endurecí por dentro. Me borré ciertas partes. Y al mismo tiempo, comencé a escribir. No cartas. No diarios. Escribir como un mecanismo, como una forma de vaciar la cabeza antes de que se llene de nuevo. Y eso, poco a poco, me salvó de mí mismo. Fue en medio de esa rutina de encierro que recibí una noticia inesperada. Una tarde, mientras revisaba una máquina de secado que venía fallando desde hacía días, uno de los custodios me llamó a la oficina administrativa. No me dijo para qué. Solo señaló la dirección y caminó sin mirar atrás. Al llegar, me encontré con una hoja impresa, sellada por el juzgado del condado, informándome que tenía derecho a una audiencia para evaluar mi solicitud de libertad supervisada anticipada por buena conducta. Era algo que sabía que existía, algo que me habían mencionado cuando firmé el acuerdo, pero nunca lo había considerado una posibilidad real. No porque no me lo mereciera, yo mismo no sabía si lo merecía o no, sino porque después de todo lo que había pasado, no creía que alguien fuera a levantar la mano por mí. Pero ahí estaba el documento. Una fecha. Una hora. Un juez asignado. Una oportunidad. Las semanas previas a esa audiencia fueron tensas de una forma distinta. No era miedo a que algo me pasara,
sino miedo a tener que volver a mirar todo lo que hice desde otro ángulo. Porque cuando uno entra a la cárcel después de haber confesado, hay una parte de ti que se anestesia. Te convences de que ya pagaste con eso. De que lo peor quedó atrás. Pero cuando te ponen frente a la posibilidad de salir, todo vuelve a aflorar, los detalles, las decisiones, las palabras que dijiste en voz baja creyendo que el mundo no te escuchaba. Mi abogada vino a verme un par de veces más para preparar la audiencia. Me explicó que no sería un juicio, pero que aún así habría oposición. Que probablemente la familia del ciclista estaría presente. Que tal vez alguien de la fiscalía se opondría a que saliera antes de tiempo. Que aunque fuera un trámite legal, iba a ser emocional. Me miró a los ojos y me dijo que no intentara convencer a nadie de que ya no era culpable. Que hablara como lo que era, un hombre que cometió un crimen, que pagó por él y que estaba dispuesto a seguir pagando, pero desde otro lugar. Me preparé como quien se prepara para pedir perdón sin esperar que lo perdonen. El día de la audiencia me llevaron esposado, pero sin uniforme naranja. Me permitieron usar ropa civil, un gesto menor que se siente como un privilegio dentro de este entorno donde todo está medido, contado, vigilado. Entré a la sala y vi a la hermana del ciclista sentada en una esquina, con la misma expresión imperturbable que tenía durante el juicio de Marco. También estaba una representante del fiscal, un tipo joven, nuevo en el caso, que leyó una declaración impersonal llena de tecnicismos. Habló de la necesidad de proteger el interés público, de no dar la impresión de que el tiempo compensa la gravedad de los hechos. Yo lo escuché sin decir una palabra. Cuando me tocó hablar, no improvisé. Dije exactamente lo que había ensayado, que no buscaba absolución, que no negaba nada, que aceptaba cada parte del daño que ayudé a causar. Que durante años fui cómplice de algo atroz no por beneficio, sino por cobardía, pero que eso no era excusa. Que la verdadera condena no estaba en la celda, sino en las memorias que no me dejan dormir. Y que si pedía la oportunidad de continuar mi sentencia bajo supervisión, era solo porque quería empezar a reparar desde otro lugar. No dije que cambié. No dije que soy otra persona. Solo dije que estoy dispuesto a cargar con lo que hice por el resto de mi vida, y que lo único que pido es poder hacerlo afuera, trabajando, devolviendo. No encerrado en una celda donde todo lo que puedo ofrecer se pierde entre cuatro paredes. La audiencia duró menos de lo que imaginé. El juez se tomó unos días para dar el fallo, pero cuando llegó la respuesta, mi abogada me lo informó con una mezcla de alivio y advertencia: libertad supervisada aprobada, bajo condiciones estrictas. Uso de grillete electrónico durante 6 meses, reportes semanales, prohibición de salir del condado, empleo obligatorio y asistencia obligatoria a sesiones de consejería cada 15 días. No era libertad plena. No era regresar a la vida de antes. Pero era una oportunidad. Y eso, para alguien que creyó que se iba a pudrir sin ver el cielo sin rejas, era suficiente. Afuera, la vida no me esperaba. No había nadie aguardando con un cartel, ni abrazos, ni segundas oportunidades servidas en bandeja. Mi madre no apareció. Mis antiguos amigos no se reportaron. Pero el dueño del taller donde trabajaba antes me envió un mensaje a través de mi abogada. Decía, sin florituras: si no la cagas otra vez, tienes espacio aquí. Hay trabajo. Hay herramientas. Y no me debes explicaciones. Fue el único gesto que me hizo sentir que algo, por mínimo que fuera, seguía de pie. Un par de días antes de salir, recibí una carta. No del juez, no del taller, no de Marco. Era de la hermana del ciclista. La abrí con las manos temblorosas, esperando odio. Pero no había ni una sola palabra de rabia. Solo decía que no me perdonaba, que no sabía si alguna vez lo haría, pero que al menos ahora podía visitar la carretera donde encontraron a su hermano sin sentir que todo seguía igual. Que al menos alguien, aunque fuera uno de los responsables, había roto el silencio. Que eso no borraba nada, pero que al menos cortaba el ciclo. La guardé en mi celda, la doblé con cuidado, y la metí en el único bolsillo que me llevé al salir. Porque más allá del sistema, más allá de las leyes, esa fue la única forma real de redención que recibí. Ahora camino por calles conocidas con pasos nuevos.
Sigo siendo un hombre con condena, con historial, con cicatrices. Pero ya no soy rehén de nadie. Marco sigue preso, sin posibilidad de apelar, y aunque supe que intentó contactarme a través de una carta enviada por mi madre, una carta que rompí antes de terminar de leer, ya no tiene poder. No sobre mí. No sobre mi libertad. No sobre lo que soy. Porque ahora, por primera vez en mucho tiempo, el silencio no me asfixia. Me pertenece. Y con él, empiezo a construir algo que aún no sé qué nombre tendrá. Pero no será miedo. No será sumisión. No será culpa. Será lo que quede después del derrumbe. Y eso, al menos, será mío. Actualización final. Ha pasado más de un año desde aquella audiencia donde me concedieron la libertad supervisada, y aunque la gente suele imaginar que cruzar esa puerta es como inhalar aire fresco después de una eternidad bajo el agua, la realidad es mucho más cruda, más tensa, más ambigua. La libertad que me otorgaron no fue un reinicio, no fue una segunda oportunidad limpia, fue más bien una cuerda floja colgada entre lo que queda de mi dignidad y todo lo que dejé atrás. Salí a un mundo que ya no era mío, con un grillete en el tobillo que pitaba cada vez que me acercaba medio paso más allá del perímetro autorizado, y con una carpeta llena de documentos que me recordaban, cada vez que los leía, que el perdón no es parte del trato, solo el control. Volví a vivir en una habitación rentada, en la parte trasera de la casa de un señor que apenas me hablaba y solo se aseguraba de que el dinero llegara a tiempo. Era un cuarto pequeño, con una cama angosta, un ventilador viejo y una ventana que daba a un muro de ladrillo. Pero después de compartir celda con dos hombres que roncaban como si compitieran por quien asfixiaba primero al otro, ese pequeño rincón me supo a lujo. Volver a preparar mi propio café, aunque fuera soluble y aguado, fue como redescubrir una parte de mí que había olvidado que existía. Volver a elegir mi ropa, aunque fuera la misma camiseta de siempre, me dio una sensación de control que dentro nunca tuve. Pero no era libertad plena. Era vigilancia con disfraz amable. Tenía que reportarme todas las semanas con un oficial de supervisión que me hacía las mismas preguntas de siempre, revisar mi itinerario de trabajo, confirmar mis sesiones de consejería. No podía viajar, no podía salir del condado, no podía visitar a nadie sin autorización. Pero lo peor no era eso. Lo peor era salir a la calle y sentir las miradas. Aunque nadie dijera nada, aunque no supieran quién era, yo siempre sentía que de alguna forma, sabían. Que lo llevas en la cara. En la forma en que caminas. En la forma en que apartas la vista cada vez que escuchas una sirena a lo lejos. El taller me recibió como había prometido. No con abrazos, no con celebraciones, pero sí con herramientas limpias, con un banco de trabajo asignado, con tareas que me permitían llenar las manos y vaciar la mente. Mi jefe, el mismo que me dijo si no la cagas otra vez, aquí tienes espacio, cumplió su palabra sin pedir nada a cambio. Me trató como a cualquier otro empleado, con sus mismos regaños, con sus mismos silencios, con su mismo café quemado. Y eso me bastó. Empecé desde lo más básico, cambios de aceite, filtros, frenos. Evitaba interactuar mucho con los clientes. No porque me diera vergüenza, sino porque no me salía la sonrisa falsa que se espera. Pero trabajaba bien. Llegaba puntual. No faltaba. No pedía nada. Y poco a poco me fui ganando otra vez el lugar que había perdido. No el que tenía antes, sino uno nuevo. Uno desde donde nadie me preguntaba por el pasado, pero tampoco me daban por limpio. Era un equilibrio extraño, pero funcional. De Marco no supe mucho después del juicio. Me llegaron rumores, claro. Gente que hablaba sin saber. Un CEO que le había mencionado a un excompañero mío que Marco no se estaba adaptando bien, que se metía en problemas, que había intentado mandar cartas a través de otros reclusos. Que incluso había mencionado mi nombre un par de veces en tono amenazante. Pero nada concreto. Nada oficial. Mi abogada me había dicho que, dada la sentencia y las condiciones de su condena, cualquier intento de contacto, directo o indirecto, podía ser motivo de sanción interna. Así que no me preocupé más allá de lo necesario. No porque ya no le tuviera miedo, sino porque ya no quería que su sombra me definiera.
Durante años viví como si él pudiera aparecer en cualquier momento, como si todavía tuviera el poder de destruir lo poco que me quedaba. Pero ahora, aunque todavía tenga cicatrices, ya no vivo con la paranoia de que un mensaje suyo me arruiné la semana. Lo corté. No solo en lo físico. Lo corté de mi narrativa. Ya no es parte de mis días. Y eso, dentro de todo, fue mi verdadera liberación. La relación con mi madre sigue siendo un eco roto. No me buscó. No me escribió. No llamó. Y yo tampoco lo hice. No por orgullo, sino por salud mental. Entendí con el tiempo que hay relaciones que no se reparan, que están construidas sobre una versión falsa del amor. Para ella, Marco siempre fue el niño brillante, el carismático, el que tenía futuro. Y yo, el que estaba ahí, el que no molestaba, el que simplemente no estorbaba lo suficiente como para importar. Cuando estalló todo, no pudo aceptar que el hijo que idealizó era un depredador disfrazado de víctima. Y en lugar de enfrentar esa verdad, prefirió deshacerse del otro. Del que puso luz en la sombra. Del que habló. Y eso, por más que duela, no se borra con un perdón superficial. Así que solté la idea de reconciliación. Dejé de buscar un cierre perfecto. Porque en la vida real no hay escenas finales con música triste y abrazos con lágrimas. A veces el silencio es todo lo que queda. Y eso tiene que bastar. La hermana del ciclista, en cambio, volvió a escribirme. Esta vez no con dureza, sino con un tono que me sorprendió. Me dijo que no me perdonaba, que seguía soñando con su hermano en la carretera, que no podía evitar odiar todo lo que tuvo que pasar. Pero también me dijo que agradecía el hecho de que alguien hubiera roto el pacto de silencio. Que gracias a eso, su madre pudo llorar sin sentir que nadie escuchaba. Que, aunque mi voz no devolviera nada, al menos puso fin a la impunidad. Me escribió que eso no convertía mi acto en algo noble, pero sí lo volvía necesario. Guardé esa carta con la anterior. No para presumirla. No para usarla como escudo. La guardé porque, dentro de todo el caos, era el único fragmento de humanidad real que había recibido de alguien que perdió más que yo. Porque si alguien como ella podía, al menos, hablarme sin escupirme en la cara, entonces tal vez aún quedaba algo en mí que valía la pena conservar. Hoy, mientras escribo esto, llevo ya varios meses sin el grillete. Mi libertad supervisada sigue, pero con menos restricciones. Trabajo de lunes a sábado. Los domingos los uso para limpiar la casa, preparar comida para la semana, hacer llamadas pendientes. No tengo pareja. No tengo hijos. No tengo planes a largo plazo. Pero tengo algo más raro, una calma que antes no conocía. Una vida sin sobresaltos. Sin amenazas. Sin sobresaltos a medianoche por un mensaje de mi hermano pidiendo dinero. No me levanto con miedo. No me acuesto con rabia. Solo existo. Y eso, después de todo lo que viví, es un puto milagro. No me atrevo a decir que hice lo correcto. Ni que soy una buena persona. No quiero disfrazar esta historia de redención porque no lo es. Es una historia de mierda, donde todos salimos rotos, y donde el único consuelo es que al menos ya no seguimos pudriéndonos en silencio. Marco está pagando lo que debe. Yo también lo hice. Y aunque salí, esa celda me acompaña todos los días, como una sombra tatuada en la espalda. Pero ahora, por fin, esa sombra no tiene nombre. No tiene rostro. No tiene voz. Porque se quedó atrás. Encerrada. Enterrada. Donde pertenece. Y yo, por primera vez en años, puedo escribir todo esto sin temblar. Porque este es el cierre que nunca tuve. El que me debía a mí mismo. No para justificarme. Sino para no olvidarme. Porque lo único peor que repetir los errores es fingir que nunca ocurrieron.